La minuta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más. Estamos aquí dispuestos con todas las energías para estar en la minuta. Abrazo fuerte a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones de audio como son, bueno, que hay muchas, ¿no? Amazon Music, Spotify, eBooks. Un saludo a todos los que nos escuchan en Argentina. Un saludo especial para todos ellos, los que nos escuchan en Bélgica, en España, en Italia, en Estados Unidos, en muchos países. Estamos llegando a nivel internacional. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, me toca porque son mis amigos, mis invitados, mis compañeros, mis colegas, etcétera. Vamos a dar la bienvenida aquí a mi izquierda, Ramón Zamorano. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cuánto tiempo de no verte, Buenas a Ramón? ¿Cómo todos. vas? Pues nada, pues muy bien. Aquí, pues preparado como todos los viernes que estamos aquí para hablar un poco del mundo y de cosas de estas. Y nada, pues para enterarme un poco de a ver qué pensáis si gana Milei o no. Eso Es es. verdad. Es- Estuvo bueno, ¿eh? Hubo un debate, ¿no? Me pareció que hubo un debate. Gracias, Ramón. Bueno, vamos con mi otro compañero, colega, escritor también. Vamos, ¿en qué no estás? Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos hasta Italia. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto estar con ustedes. Ya de una vez aquí nos saluda María Catalina Amaya. Gracias por estar conectada en esta tarde de Centroamérica y Los Ángeles, esta noche aquí en Europa. Hablaremos de un tema sumamente apasionado y apasionante. Es el tema de los BRICS. BRICS. ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? De eso se trata en esta directa, en este podcast. Que muchas gracias, Eric Ramón. Aquí estamos ya listos. Excelente, pues nada, gracias a todos que nos ven a través de también de las redes sociales, Facebook, en YouTube. Así es que nada, vamos a comenzar con todo lo que traemos, ¿no? Con ¿Qué todo el traemos? Pues arsenal. vamos a hablar un poco de las BRICS, ¿no? Vamos a poner el saludo del Emporio Digital. ¿Qué son las BRICS? Vamos a dar un poco de reseña, ¿no? Es una asociación o un grupo y algún tipo de foro político y económico conformado por los países. Esto ya lo sabe la mayoría, pero para los que no lo sepan, vamos a mencionar Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en principio, ¿no? Pero que a partir del 1 de enero del próximo año ya se incorporará Argentina de mi ley, bueno, en las elecciones que van, no sé si va a ganar o no, apunta todo por allí, Si Egipto gana, no estoy seguro. y Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. ¿Cómo se anunció en la cumbre número 15? Por ahí quiero ver, no se van a mandar otro un mensaje, vamos a ver. Eh, Ahí está, por ahí se está calentando motores, creo que se va a agregar, tal vez, esperemos a que sí, Walter Faguaga desde El Salvador, así que te esperamos aquí, compañero. Eso, ¿no? Los BRICS. El próximo año se van a incorporar más. De principio se decía que era un grupo de economía emergente, ¿no? Como era, aunque incluso algunas críticas sobre Brasil, que tenía una economía muy baja, de que China que en los próximos 25 o 40 años no iba a despegar como lo había hecho hasta ahora, y muchas otras cosas, ¿no? En fin, Argentina se incorporará. Si gana Milei, se pondrá en duda. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a entrar ya y a enrolarnos con este tema. A ver, Yo quiero que quién gane se Milei. anima? A ver, Yo lo ¿quieres primero que que te voy a gane decir Milei? es que quiero que gane Milei, ya te lo dije. Yo quiero que gane Milei, no porque esté de ¿Por qué? acuerdo con lo que él dice, sino porque me parece interesante, a ver, que no por nada, pero yo que sé, que el pueblo argentino elija. Pero si sale, yo o sea, la verdad que a mí, desde mi humilde perspectiva, muchas cosas de economía que se vaticinan como si fuera la salvación de todo, sobre todo en el carácter del liberalismo político y este tipo de cosas, pues bueno, yo no considero que sea así, pero pues, yo quiero estar equivocado. Así que, pues bueno, ahora lo vamos a probar como una economía
que está en el punto en el que está Argentina, que no es una economía hegemónica en su región, que no tiene la capacidad de imponer los tratos como ella quiera directamente para aprovecharse de lo que han hecho las hegemonías liberales anteriores, ¿no? Inglaterra, este tipo de cosas, que eran potencias y que sí, iban de liberales por el mundo, pero la libertad que yo te propongo. Entonces, pues me parece interesante, si gana Milei, pues ver un poco lo que ocurre en un país que está en ese tipo de circunstancias, ¿no? Pues, no sé. Por eso digo en plan de, bueno, me parece... O sea, para que la gente se entere, para que la gente se entere de que no... Que no funciona. A ver, yo como no conozco ninguna verdad, lo que quiero es encontrar más dudas. Entonces, si Milei llega y todo funciona, hostias, hay que mirar la vida de otro modo. O habría que pensar por qué, pero no sé. Oye, pues al menos es una prueba, porque lo que te digo, los sí. Países liberales por excelencia han sido países hegemónicos o que han ido de la mano de un país hegemónico. Y en circunstancias en general de crecimiento, no sé. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué ocurre en algún país. Vamos a poner en debate eso, Ramón. Ahora no, pero yo le quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece, para traerlo, ¿no? Porque Jim O'Neill, el economista, ¿no? Aprovechó la palabra brick, que en inglés significa ladrillo. Imagínate tú, o sea, es una referencia como que para poner frente a lo que es el G7, ¿no? Que son los líderes mundiales ahora mismo, y ser como una opción más, porque según se dice, no es que se vaya a cambiar de sistema, sino que simplemente se va a cambiar de manos, porque van a utilizar siempre el mismo sistema, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es lo que dices tú. Vamos, depende también mucho de todos los países que se van a ir incorporando, pero si vemos qué países son los que se van a incorporar, o sea, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes, que por ejemplo, Emiratos y Arabia Saudí, el petróleo, ¿no? O sea. ¿Estaba Irán también? Irán, sí, y Etiopía, sí, Irán. Sí. Bueno, y que no hemos mencionado Sudáfrica, ¿no? Que son los que estaban antes, desde el principio, las BRICS. Entonces, a ver, me parece interesante la opinión de Ramón, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, y esto lo he hablado con Ramón, porque me parece, vale, está bien que la gente pueda ver y sentir en carne propia lo que es un líder o un mandatario, que llega se supone que son ideas revolucionarias, pero que al final son ideas que han prevalecido por siempre. Por ejemplo, imagínate tú la postura de Milei, que él dice que la educación pública no debe ser, tiene que ser eliminada. La salud pública no puede ser, tiene que ser eliminada. Entonces, público no va a haber nada. Para comenzar, ¿no? Entonces, ¿qué perspectiva te viene a la mente eso? Cuando la cuestión no debe ser pública. Por eso mismo, a ver, por eso te digo que yo no es que esté de acuerdo con él. Yo no considero que las cosas deban ser así, ¿vale? Pero como entiendo que en el mundo hay un debate frente a esto justamente, ¿no? Los estados más grandes frente a los pequeños, las posturas más liberales, vale. Pues a lo que me refiero es el pueblo argentino quien está eligiendo. Entonces, lo que digo es, si sale Milei, ¿vale? Y él, que esto también podríamos entrar a discusión, tiene la capacidad de llevar a cabo esas reformas de forma efectiva, no lo sé, pero si lo hace. La cuestión es que, a ver, vamos a ver si en el mundo, si eso funciona. Eso es lo único que digo. Yo, de primeras, por eso digo, en una economía que estuviese súper boyante, donde tienes una dinámica en la cual la gente se puede adaptar de una forma rápida a un cambio de ese tipo, puede ser. Entonces yo pienso que no, que yo de corazón, así de primeras, lo que diría es, bueno, yo creo que se pueden estampar, ¿vale? Pero ¿y si no lo hacen? Simplemente yo lo que propongo es la duda, ¿no? Entonces, como van a elegir ellos, yo
Yo eso no les estoy obligando a hacer nada. Por eso digo que no es que yo esté de acuerdo con mi ley, es simplemente que, bueno, pues sí, son Sí, no, clásicas, pero exactamente porque son clásicas y se llevan debatiendo demasiado tiempo, o clásicas, no sé si es la palabra. O sea, como quien dice, que se pruebe para ver si es realmente una opción, ¿no? Lo van a probar ellos, si quieren hacerlo. Sí. Eso es lo que digo. Pues sí. Si el liberalismo de la escuela austriaca, que es la que le gustaba a él, es de la escuela de Viena, pues funciona y él va a aplicar ese tipo de doctrinas y funcionan, oye, pues joder, países que estén parecidos, endeudados hasta el infinito, con una pirámide poblacional invertida, si no me equivoco, si Argentina está con la pirámide al revés también, pues bueno, pues entonces, oye, pues puede ser interesante mirarlo no solamente como algo que te dice un señor que es muy coherente muchas veces y que con buenos términos parece que sí, claro, Suiza, el país de las libertades, claro, pero Suiza tiene su contexto. Entonces ese es el punto, que yo pienso que no podemos reducirlo todo a mirar solo la economía, solo este apartado de aquí, sino que es el contexto de en dónde me encuentro y eso me permite moverme de un modo u otro, ¿no? Entonces a eso voy simplemente. Por eso digo, no es que yo esté de acuerdo con mi ley, sino, bueno, si lo eligen, por lo menos, pues vamos a ver, igual es la hostia y aquí en España deberíamos de hacer lo mismo. Liberalismo, ven. No lo sé. Más, todavía más, ¿no? Bueno, eso ya, bueno, que puede ser, siempre hay más, ¿no? De lo que tenemos, porque imagínate, siempre hay más. Los liberales te dirían que no es un país liberal, primero que nada. Es verdad, totalmente de acuerdo. A ver, Andrés se está escuchando detenidamente, a ver por dónde nos saca el corvo o el machete, ¿no? ¿Por dónde lo va a desenvainar? Aportanos conocimiento, Andrés. No, hombre, primero le estaba dando... Perdón. No, primero le estaba dando un poco de volumen al audio de Ramón. Estaba tan inspirado, pero se escuchaba un poco suave, entonces le aumenté un poquito. Y también escuchándolos de que ya ustedes iniciaron con todos los poderes. E iniciaron ya, y si entra a Argentina a los BRIC y ganara Milei, todo indica que puede ganar. Sí. Cuando es hoy el 20 de octubre, con la votación. No hay nada de tendencia que diga que no pueda ganar. Pero nos imaginamos, ya los llamados BRIC son bastantes desiguales entre ellos. Ahora, es un bloque, que bien lo has dicho, Eric, que surgió el 2001, precisamente lo mencionó en un documento de análisis económico el presidente Goldman Sachs, ¿verdad? Lo mencionó en un documento, no tirándole flores, sino que dijo necesitaríamos mejores BRIC, mejores países emergentes. ¿Por qué dijo mejores países emergentes? Porque se considera incluso México un país emergente, pero con grandes desigualdades. Ahora, esta gente de Goldman Sachs no es que sean los Che Guevara de la situación. Sin embargo, pusieron el dedo en la llaga. El grupo BRIC no es que esté siendo antagónico a los otros grupos de poderes, tipo el G7, para citar algo, sino más bien son otros jugadores dentro de la misma cancha de la economía global liberal y que también tiene como base un pilar fundamental de la economía, que es la oferta y la demanda. Ahí. No es una alianza granítica, no es una alianza ideológica, es una alianza netamente empresarial con vínculos internacionales. Quien lidera en estos momentos
ese grupo de países emergentes es China. Y China, con sus grandes proyectos de la ruta de la seda y otros más, necesita grandes aliados. ¿Y quiénes más? Estos países que ustedes han mencionado. Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, aunque sí, con India existen divergencias, pero paradójicamente, pues en muchas cosas están de acuerdo. Los BRIC entonces, a nivel político, y aquí lanzo la primera hazaña, ¿verdad? A Qué nivel raro. Ya te político, habías tardado. ya me había tardado, está bueno. A nivel político, fracasado los BRIC. A nivel comercial, empresarial, están creciendo. ¿Por qué 11 países? Pues no, la cumbre que tuvieron en Sudáfrica el mes pasado, cerca de 11 países, algunos dicen que más de 11 países solicitaron entrar a este bloque económico comercial. Entre ellos Argentina, Arabia Saudita, Irán, Nigeria y otros países más. E incluso otros países que no son emergentes, pero que tienen algo de atractivo, los BRIC. Y es que los países que necesitan recursos tocan las puertas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que tienen también sus propias reglas del juego. Los BRIC también tienen su propio banco. Los socios pueden ser parte, ser accionistas de ese banco, autoprestarse y prestarle a otros países, siendo un poco más flexible en algunos casos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces son ofertas jugosas para gobiernos y para grupos empresariales. Necesitan líquido, necesitan entrar al juego de la economía circular con dinero. Hago un paréntesis aquí porque voy a leer a nuestro querido amigo Daniel Vázquez. La razón de esos grupos globalistas no es una razón humanista, sino capitalista. Ya lo decía Karl Marx, que el capital crea sus propias contradicciones. Seguidamente, Marx decía que los hombres, vamos a ver, los hombres no se relacionan como seres humanos, se relacionan a través de las mercancías que se venden en el mercado. Sí, muy bien, Daniel. Y lo más trágico en el mundo de hoy y de esta economía globalizada y globalizante del capitalismo es que no solamente se mueven las mercancías que producimos los seres humanos, hombres y mujeres, sino que también los mismos hombres y mujeres somos mercancía. O sea, esa es la tragedia más grande de nuestra humanidad. Entonces los BRIC no son ninguna competencia del capitalismo porque es parte del capitalismo mismo, pero como una variante del mismo capitalismo. Por eso ese choque comercial, global, de rutas, de mercados, de precios, de monedas, etcétera, no es para superar el capitalismo, es porque son dos caras de la misma moneda, que en estos tiempos se habla de que los BRIC, por ejemplo, liderados por China, se están jugando el control de los mercados, los precios, las monedas, etcétera. Entonces los BRIC vienen siendo esa contraparte o ese balance que necesita el mismo capitalismo para subsistir en los tiempos modernos. Y se presta China, Rusia, Brasil, Sudáfrica a este juego del dominio del mundo, de la repartición de bienes y servicios y de la negación de millones de seres humanos que escapan de sus países para buscar vidas mejores, como es la crisis migratoria global en estos momentos, que se va a agudizar aún más. Yo conversando con uno de mis hijos, decíamos de que esto parece que estamos viviendo una película de ciencia ficción. Llegará el momento en el cual
se construirán muros electrificados o electrificantes por todos lados y que estos millones de seres que quieren escapar de la miseria, los países donde están, se, se agarren a esos muros y aunque mueran, pero van a preferir morir en el intento que quedarse en la miseria que lo mismo capitalismo está provocando y ha provocado. Es algo cínico hablar de que van a ir una vez más, por la enésima vez, a ayudar a los países pobres, los países ricos, cuando los países ricos han ido a expoliar a estos países que no son pobres porque no son del primer mundo, son pobres porque los han empobrecido. Son países que tienen recursos naturales y que bien podrían crecer. Sin embargo, que las mismas dinámicas que habla Daniel del capitalismo mismo hace que existan poblaciones empobrecidas y otras poblaciones no es que no sean empobrecidas, sino que nos encontramos en circunstancias, en países netamente con grandes contradicciones, por ejemplo aquí en Europa. Ya aquí hago una pausa, si no me voy a emocionar mucho. O sea que es como que se ha generado una especie de competencia de bancos privados, por ejemplo, ¿no? Que sacan su rendimiento para sí mismos, o sea, para mantener siempre el mismo tipo de sistema dominado por otro tipo de moneda, porque aquí también habría que ver la influencia poblacional que tienen estos BRICS. De por sí son, según entiendo, el PIB a nivel mundial el 37% más o menos, o sea, estamos hablando de una tercera parte del PIB mundial. Entonces, es una fuerza, son varios BRICS, ¿no? Son varios ladrillos. 45%, si no me equivoco, de la población. Y el 45% de la población. Entonces, va a ser un sobrepeso casi equiparando, ¿no? Con los países que ahora mismo que dominan, por decirlo así, de alguna manera, el sistema a nivel mundial. Entonces, pero yo veo la diferencia, ¿no? De que esto es como comienzan, están como cuando llegas a un banco de peces, ¿no? Tiras para que pique, ¿no? El anzuelo. Los peces más viejos pasan, no lo pillan. Los nuevos están llegando y se los están comiendo. Entonces, al final van a terminar en lo mismo. Pero entonces viene aquí la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué necesitan los países? Y esto lo decía Ramón al principio cuando hablamos por la Argentina de Milei, ¿no? ¿Cómo se genera un país independiente con fuerza? Obviamente todos se necesitan, los países, contribuir de manera diplomática, de manera económica, con los demás, ¿no? Pero, claro, la dependencia económica, porque la mayor parte de los países son pobres. Entonces, ¿cómo podemos ver estas situaciones? La mayor parte de los países son pobres, o sea, estamos hablando de que a nivel mundial, ¿cuántos países son? 145, ¿cuántos más o menos? 195 más. parece. O sea, para que un grupo de 5 países grandes terminen dominando siempre, o sea, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, depende mucho. Ramón, ¿qué pasa, Ramón? No, que estoy pensando en lo que estás diciendo, nada, no, estoy pensando En la Está réplica. para preparar el sable. Está Vale. preparando Entonces, es que el arsenal es para... como la historia, es repetir lo mismo de siempre, o sea, sigue cambiando el área de acción, es decir, el Imperio Romano tenía que construir carreteras para mover las legiones y sus mercancías más rápido y de forma efectiva, ¿no? Para tener capacidad de reacción. Actualmente, o sea, en la historia lo que hemos ido teniendo es cada vez más capacidad de reacción a mayor distancia. Actualmente, pues casi que, bueno, tenemos al país hegemón del mundo que tiene capacidad de reacción en todo el mundo casi. Entonces, he hecho eso en el sentido simplemente de eso, de que al final es la misma historia de siempre, volviendo a repetirla, con cada vez más capacidad. Eventualmente supongo que habrá un imperio que podrá reaccionar en todo el mundo, absolutamente. O no, quién sabe, igual nunca llegamos hasta ese punto. Pero a por eso he hecho así ese gesto, posiblemente por eso, porque he dicho, es la historia. Sin más.
Vale, tengo un dato aquí, por ejemplo, dice, volviendo a lo de Milei, no a lo de Argentina, porque nos está interesando mucho, porque es un país clave. En el caso de las BRICS, porque podría cambiar la situación. En el caso de que Milei llegue, ha dicho que no se va a enlistar a las BRICS. Al contrario, o sea, va a ser su peso y va a dolarizar Argentina. Entonces, es como dándole la espalda a los BRICS, ¿no? Y dándole la ovación a su señor capital, Estados Unidos, por decir Pero algo, ¿no? ahí no veis una contradicción súper básica. En plan, si A él ver. quiere libertad, ¿no? Lo único que está haciendo al dolarizar su economía directamente es imponerse algo de fuera. Pero a toda costa, porque ni siquiera el propio valor de tu moneda va a existir, no tienes valor propio. Que sí, que luego tú lo tasas en otra cosa, pero entonces, sin base, es un simbolismo. Yo que sé, me he hecho gracia en plan de mucha libertad, dolarizar, sin más. O sea, y hablo sobre la dolarización porque, por ejemplo, en El Salvador, país donde nací y donde se dio este suceso, la privatización, bueno, ese es otro tema, la dolarización, perdón, se llevó a cabo en el 2001, en el 2001, si no me equivoco. Entonces, ¿qué beneficios tuvimos con una economía dolarizada? No, el pobre nada, o sea, el pobre nada, o sea. Los ricos sí, porque pudieron vender sus activos o sus acciones en precio dólar, no en precio colón, que era la moneda nuestra. ¿Ahora qué? Ahora, por ejemplo, lo traduzco esto, los salarios mínimos en El Salvador está a 350 aproximadamente de dólar, cuando la canasta básica está en un promedio de 600, 700 dólares. O sea, al final la inflación, la dolarización termina dando un gran impacto en la economía. Entonces, creo que no es una solución dolarizar. Creo que no es una solución obtener otra moneda que no sea la tuya, porque tú no tienes el control, porque tú dependes de otros países para poder dar ese impulso en la economía. Pero incluso también vemos otra parte, ¿no? Países como Venezuela, por ejemplo, que son 3.000 millones de bolívares para comprarte un pan, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero claro, ahí tiene que ver mucho también los bloqueos, las cuestiones que surgen, ¿no? Por no rendir cuenta a un Estado. Entonces, ¿cómo ven ustedes la parte esta de la, digámoslo así, la ley monetaria que podría utilizarse en el caso de los BRICS? ¿Se generaría una nueva moneda que imperaría o sería competencia del dólar? ¿Cómo ven ustedes? También esta parte, con Ramón le habíamos hablado, o sea, porque ¿quién va a decidir eso? ¿Qué tipo de moneda? Si es nueva moneda, ¿cómo se va a hacer el intercambio? O sea, ¿quién va a dejar monedas fuertes? ¿Quién va a dar el paso hacia atrás y decir, vale, seguimos esa línea, pero van a perder de por sí, ¿no? A ver, ¿Cómo en este tema? a ver, primero, lo de la moneda. Puede que lleguemos a una coyuntura política en la que se vean forzados a hacerlo. Puede ser, no lo sé. No tengo las herramientas económicas como para predecir eso y creo que tampoco sería certero en el caso de que las tuviera. Pero lo que sí que entiendo es que, por lo que ha dicho antes Andrés, vamos a ver, tenemos una unidad de países que están políticamente, no van al unísono. Sí que es verdad, es cierto que la mayor parte son países relativamente díscolos, países que no se han sentido integrados de una forma efectiva dentro de lo que ha sido el orden mundial que ha existido, ¿vale? Pero al tener esas disidencias a la hora de ver el mundo, no sé si esa es la palabra, ¿me entendéis? El no tener el mismo enfoque ya hace que el sacrificarte tú mismo, porque el ponerte, por ejemplo, lo más lógico ahí sería poner la moneda china, porque es la que más valor tiene, pero volvemos a lo que decías tú antes de El Salvador, o lo que pasó en España, por ejemplo, cuando entró el euro. No solamente es que pierdes tu capacidad Valor de adquisitivo. manipulación monetaria. No, es que además viene ligado pues muchas veces de una pérdida de poder adquisitivo porque todo se rinde frente a algo más caro.
Entonces, si tú vas por ejemplo, a Egipto y dices, venga, pues lo ponemos todo al nivel del yuan. Bueno, pues es que igual la moneda egipcia, que ahora mismo no sé cuál es, tiene un valor de la mitad. Entonces, quizás ajustarán de algún modo, pero al final eso lo va a sentir la gente. Lo va a sentir la gente. Aquí pasa lo mismo con el euro. Yo me acuerdo, como chorrada, de pequeño tú comprabas una gominola por 5 pesetas. 5 pesetas es, si no me equivoco, es un 40% más barato que 5 céntimos de euro. Entonces, y luego pasó a 5 céntimos de euro. Entonces, pues ese tipo de cosas al final impactan en la sociedad, ¿no? Entonces, ese sacrificio que se hace sin un proyecto político unido, sin ese tipo de cosas que yo no veo, porque, por ejemplo, la India es un país que siempre va a su bola. A mí me parece totalmente coherente, en plan de que ellos vayan a su forma y tienen su forma de ver el mundo, perfecto, pues juegan a todos los bandos que pueden y se intentan llevar bien con todo aquel que es posible llevarse bien. Pues a eso voy que... Digo algo que deberían de hacer. Sí. Relacionado a esto, Vladimir Putin dijo que en el mercado del BRICS es necesario crear no una moneda única, sino un sistema de logística financiera y liquidaciones mutuas en monedas nacionales. O sea que, va a ser, si bien es cierto, el mismo sistema, pero de diferente forma, ¿no? Porque, es otra epopeya. O sea, compras con dólares, por ejemplo, ahora, entonces vas a comprar equivalencias, ¿no? Como una especie de un semitrueque. Un cambios de moneda simplemente, o sea, estaría interesante porque así le das lo que dices tú, Ramón, mantener la posición de la moneda, ¿no? Por ejemplo, el caso de China le convendría, yo creo que por ahí va también, que China no ha querido ceder esa situación para si de que... pronto, por ejemplo, no, al revés, es que si China, por ejemplo, si consigue de pronto China, imaginaos, porque esto es lo mismo que el dólar. El dólar, ¿por qué es tan importante? No es tanto por lo que produce Estados Unidos, sino porque todo el mundo quiere dólares. Si tú coges y de pronto le dices a China, oye, China, todos vamos a comprarte yuanes, porque al final todos vamos a comerciar en yuanes. A China se le ponen los dientes largos, ¿no? Le rompe el suelo. Pero por lógica, o sea, me refiero al final, aumentas la demanda de tu moneda de un modo absurdo, pues eso, el 45% de la población mundial. ¿Cuánto tiene en China? ¿El 15? ¿El 20? Por exagerar, no tengo ni idea, pero no sé, en porcentaje no sé cuánto es. Pero lo que voy es a eso. Oye, yo, de hecho, quien estaba la última vez, quienes estaban poniendo pegas eran los indios. Y porque además los indios son medio díscolos y como decía antes Andrés, no sé, están, pero no están, van un poco a su bola, son los turcos de la OTAN. Es un poco eso. Sí, incluso no sé si están haciendo ya el formato porque sería una moneda, una especie de moneda, un billete donde van las banderas de los países que son del BRICS, que incluso aparece en México, que aquí hacen a ver si lo ven, a ver si está, este es el billete, ¿vale? Aparece allí y aparecen los diferentes países, ¿no? Está Venezuela, está México. Y está México, dices. Obviamente. Wow. México. Pero México, sí. México no está en proyectos entre los BRICS, ¿verdad? No, eso es. Entonces. Se habló, pero eso no se atreven, me refiero. Todavía no, porque lo tienen muy cerca. Le tiran una bomba y. Tienen al cupo adiós. encima. Hombre, si es que es eso. Pero, o sea, imagínate, o sea, pero va a existir una moneda como una especie de pagaré, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, pues. Pero que va a representar ese poder económico que va a existir. Al final es una relación de confianza, esa es la base mayor del comercio, las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, si tienen la capacidad de con una logística especial llevar a cabo un pagaré de confianzas, ¿no? Que les permita hacer eso, sería lo equivalente a una moneda sin romper sus monedas. Sinceramente, también creo que si hablásemos esto con un economista, nos podría decir, es que eso no tiene sentido por no sé cuántas mil cosas, ¿vale? Muy probablemente. Sí, obviamente depende de muchos factores. Eso ya, porque al final es como lo de antes. Dolarizar una economía es intrínsecamente algo que la va a destruir o que la va... Pues probablemente podamos mirar más factores, porque igual estás en un momento de despegue y de lo que ves es lo contrario.
Es una reingeniería económica, pero que al final termina siendo... obviamente hablamos de valor, que el valor es generado, ¿no? por la producción. Entonces, a eso al que final... Daniel nos explique. Eso es. Jandres. O Walter. Jandres Vamos a ver. está No, muy callado. los estoy escuchando, muchachos. Bueno, en la gobernanza mundial, algunos bloques se adjudican que ellos están llamados a controlar el mundo y el espacio también. Bien, aquí hablamos de varios factores. En primer lugar, algunos economistas consideran de que el dólar se está encontrando en grandes aprietos. El único país que más compra oro hoy como hoy es Rusia y que está basando su moneda en el cuantitativo, en el valor en oro. Estados Unidos el 15 de agosto de 1971 dejó de vincular el oro, dejó de respaldar el dólar con el oro. Y esto lo hizo Richard Nixon, que declaró la inconvertibilidad del dólar. Pues antes de eso, el dólar estaba garantizado por los lingotes de oro. Después de agosto de 1971, el dólar se garantizaba en el dólar. Es decir, papel con papel. Las tres monedas más importantes hasta la fecha son el dólar, el euro y el yuan. Es decir, China ya está ahí y entró sigilosamente en el mercado, en las economías mundiales. China va impulsando su moneda digital. En Estados Unidos ya se habla del dólar digital. Entonces aquí muchos economistas consideran de que el dólar va hacia su no desaparición, pero sí un debilitamiento mayor. Los países que han adoptado el dólar como moneda de uso legal, entre ellos El Salvador, Ecuador y otros, pues le pagan al Tesoro de Estados Unidos por utilizar el dólar. Ya solamente por utilizar una moneda que no es nuestra, pagamos. Ante este flujo de caída libre que tiene el dólar, el euro explota, hay dificultades, hay recesión que no la quieren aceptar. La economía de Alemania y Francia van entrando a una recesión muy seria, no se quiere aceptar públicamente. Y esto lo pone también, aprieta la moneda. Algunos apuestan de que en realidad el verdadero líder en las monedas serán las criptomonedas, en dos variantes: criptomonedas como monedas digitales nacionales o criptomonedas así volátiles como las que tenemos en la actualidad. ¿Qué sucedería entonces en un panorama que gane Milei en Argentina? Y esto bien lo anotaba Ramón desde un principio. Pues él ha mencionado claramente que se va a alinear a los dictámenes de la Casa Blanca de Washington, a los lineamientos de ellos, abrazará el dólar. Ya tuvo esa experiencia Argentina en el pasado, volverá a abrazarlo y ha dicho de que lo mejor es que el mercado regule todo y por lo tanto un estado pequeñito tiene que funcionar mejor. Entonces, como dice Ramón, es un experimento, hay que verlo en la práctica, a ver si le van a funcionar. Él es economista de profesión. Veremos si su receta neoliberal pura y dura, ¿cómo le va a Argentina? Que ojalá les vaya bien, pero... Uno siempre desea de que a los países le vaya bien. Uno siempre desea eso. Oye, que si tenemos, que si existe una forma así en realidad estaría guapísimo. Mira, si existiese una forma de decir, bueno, las cosas tienen que ser de este modo para que todo funcione. Pero ¿cuánto tenemos con el capitalismo, con el liberalismo? Tenemos ya trabajado más de
40, 50 años y que no, Nada, al contrario, o sea, pero y yo ahí, a ver, no sé, en plan, a mí el capitalismo no me desagrada de por sí. Es decir, yo diría que, bueno, no sé, hemos conseguido muchas cosas a través del capitalismo. El mundo siempre es desigual, ¿vale? O sea, me refiero, mientras en el siglo XV o antes, pues quizás, mientras en el siglo X los árabes estaban conquistando o asentando lo que acababan de conquistar, en Francia y en Inglaterra había 4 campesinos muriéndose de hambre y los otros 4 estaban rezando a Dios y otros que estaban intentando robarle a los demás, por decir algo. Pero me refiero, era una época en la cual había una gente, porque siempre hay gente que se enriquece y hay gente que se empobrece. Vale. El capitalismo ha exacerbado este tipo de cosas. En ciertos momentos sí, por lo que hablábamos antes, porque al final yo tengo más capacidad de llegar a donde yo quiero y extraer lo que yo quiero. Es otra época industrial, otra época energética, en el sentido de la industria. ¿Pero tú crees que esa parte no se hubiera hecho, por ejemplo, con el socialismo? ¿Crees que no? Sí, pero el socialismo es un producto del capitalismo. Entonces, o sea, sí, había economías sociales previas, no digo que no, pero al final el socialismo descrito, pues al final es una cosa a la que se llega como culmen del capitalismo, pero incluso Marx o Engels, por ejemplo, te van a alabar la capacidad industrial y de desarrollo que tiene el capitalismo, porque en ese aspecto el capitalismo está muy bien. Otra cosa es que no es perfecto, ningún sistema humano va a serlo jamás, ¿vale? Y que tenemos que irlo mejorando hacia la visión que más o menos. Por eso es lo que te decía, o sea, no hemos probado otro tipo de sistema. El capitalismo no está muerto, pero que es un sistema. No, ni se va a morir, ni va a morir. Por su propia capacidad de adaptarse, pero a lo que voy es a que, a ver, es un sistema que formalmente, si no me equivoco, que tiene. A mí en lo particular, el sistema capitalista no va conmigo. Obviamente, porque vemos, obviamente, los resultados de ese 40, 50 años que te decía, y al contrario, o sea, ves ¿qué sistema? De la misma teoría del rebalse, de que entre más se produce, más ganas y así va a salir. Mentira, nunca llenó esa copa y no se va a llenar, es mentira, porque vemos que no llega. Entonces, ese sistema no es bueno, porque no va para toda la gente. Vale. Va solo para, ¿qué digo vaso? Sería un barril que nunca se va a llenar. O sea, es como tener una utopía, ¿no? Que sería la más bonita, ¿no? De que el día de mañana ya con el... O sea, ya, pero todo puesto en papel es utópico, entonces sí. Yo lo que me estoy refiriendo es a que lo que hemos conseguido a través del capitalismo a mí no me parece negativo en sí. O sea, porque ha traído cosas buenas y malas, todo es gris, nada, yo al menos no veo las cosas de un modo maniqueo. No es que yo prefiera el capital, por ejemplo, en sí a mí me gusta mucho más pues lo que es la sí, te entiendo. Claro. Pero eso, lo que veo simplemente es el hecho de que, oye, mira, yo vivo cómodo gracias al capitalismo. ¿Vale? Y sé que hay gente que vive en la mierda por culpa del capitalismo. ¿Vale? Eso lo sé. Pero a lo que voy es al hecho de que tiene las dos partes. Entonces, decir que el capitalismo es intrínsecamente malo para la humanidad... Eso es lo único que te estaba diciendo, pues a eso me refiero. Otra cosa es que yo prefiero que esto por eso mismo que estamos en el debate. Equitativo. Pero volvemos a un punto importante. Toda equidad se llega a romper siempre. O sea, yo no creo que haya nada estable en el mundo, al menos en el infinito. Así que aunque lleguemos al comunismo, ¿vale? Y lleguemos a un comunismo durante un tiempo, eventualmente, ¡pah!, explotará. Yo que realmente ver una sociedad, un país comunista, creo que no va a existir jamás. ¿Por qué? Por el mismo hecho del ser humano, que es así, estoy bien yo, lo demás no me importa, o sea, duro, muy seco, pero es la realidad, es la realidad. Y esta pregunta era para Walter, a ver si se nos agrega Walter, porque claro, o sea, venga, Walter. Ahí, dinos, no, mal, todo mal. Venga, danos clase, Walter. Entonces, imagínate, o sea, vamos, que yo lo que digo,
y entiendo lo que dices tú, o sea, si no hubiese existido el capitalismo, no hubiésemos tenido el avance o el desarrollo hasta ahora. Claro, es lo que ha habido. Pero Y yo no te siempre digo puedo una tampoco cosa sobre la asegurar, vida. no te puedo tampoco asegurar, Ramón, espera, déjame terminar, de que si hubiese existido el comunismo o el socialismo hubiese pasado lo mismo. No, porque no ha existido. Entonces, no te puedo asegurar. Entonces, Pero claro, lo que podemos está esa duda, asegurar, ¿no? De que lo que podemos asegurar es lo que tenemos. El y si hubiera nos lleva a caminos que nunca no conocemos. existe, Entonces, no no, existe. y que me refiero, podríamos haber dicho, pues no existe el capitalismo. Igual estábamos todavía en medio de una especie de feudalismo y que estábamos hasta peor o mejor. No lo sé, no lo sé. Pero por eso Lo que digo. pasa es que, Dime. sí, sí, no, digo que como no hemos vivido un sistema diferente, no sabemos qué hubiésemos tenido, obviamente, como la del gato vivo muerto, la de Schoenberg. Bueno. Si no se cruzó una molécula ahí para poder hacer el cambio, pues imagínate tú, en el multiverso estuviéramos ahora mismo, imagínate yo hablando, no, pero el Se está capitalismo divagando no lo hemos demasiado, creo. tenido. Me No, considero que pero lo que voy es. hay desarrollos de que eh, pertenecen en cierta tal manera. Por ejemplo, hablamos de la tecnología. La tecnología pertenece al capitalismo o al socialismo. No, la tecnología tiene que pertenecer a la gente porque ya sea en un modelo u otro, se iba a desarrollar igualmente la tecnología. Ahora, Pero la ¿qué te tiene? Que aquí hay que ver un hilo de la historia en todo esto. ¿Cuándo surge, a grosso modo, el capitalismo en el siglo XV, al final del siglo XVI? No termina de desarrollarse hasta el siglo, ¿cuándo? El siglo XIX, 19. en Inglaterra, ¿no? Con la expansión de la industria principalmente textil, superando ¿qué modelo teníamos anteriormente el capitalismo? El feudalismo. Mercantilismo. El feudalismo. Cuando surgió el capitalismo, surgió así como surgió en la historia el comunismo primitivo, el feudalismo primitivo, el feudalismo maduro, etcétera, y así surgió el capitalismo primitivo en el siglo XV, 16, en Inglaterra, Viena. en el que no habían muchas reglas, por ejemplo, en el área laboral. Trabajaban las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, 7 días a la semana, por una miseria. No existía la urbanización como la conocemos hoy, por lo tanto, no había sistemas de drenaje de aguas grises, de aguas negras. Era una situación bastante fea. Si nosotros nos marcamos en esa época, era un capitalismo totalmente desordenado, absolutamente desordenado. Ha venido modificando su tiro, pero la esencia del capitalismo es la depredación del ser humano por el ser humano. Ahora, que individualmente alguien se puede desarrollar, crecer y estar bien materialmente, económicamente, eso puede suceder en cualquier modelo político, económico y social, no solo en el capitalismo. Las concepciones escriban en la forma cómo administrar, cómo ver el Estado, cómo administrar el Estado y cómo ver los derechos de la ciudadanía y los servicios de la ciudadanía. Entonces, es el modelo de el liberalismo que se aplicó aquí en Italia, ¿no? Con la socialdemocracia, que era el Estado asistencialista. En el boom del desarrollo de la industria aquí en Europa, se tenía la capacidad para que el Estado le brindara servicios de calidad a la gente. Hoy vamos entrando a una degradación de todos los servicios, los vamos perdiendo. A veces no nos damos cuenta, pero estamos teniendo menos salud pública, menos educación a la altura de calidad pública, y vamos viendo el auge que va surgiendo la educación privada, la salud privada, en estos países que antes era la cuna de esa socialdemocracia, del capitalismo asistencialista que existía.
el mismo Estados Unidos. ¿Sí? Gente que gana bien, de cualquier nacionalidad, hay millonarios, hay salvadoreños millonarios o multimillonarios, pero eso no significa que sean 4 millones de salvadoreños multimillonarios en Estados Unidos. El capitalismo se va cerrando y cuando se va cerrando existen estas pugnas de mercado como la que estamos viendo en este enfrentamiento con los BRIC. Lo que se ha vislumbrado siempre en el hilo de la historia, lo que ha sucedido siempre en estos ciclos del capitalismo son guerras. Porque lo que se impone primero es el mercado. Y luego la política reacciona. ¿Cómo reacciona la política? O a nivel diplomático, o a nivel de acuerdos económicos comerciales, a nivel de la repartición de los bienes y los recursos naturales, o una confrontación bélica. Observo que se va como configurando un clima hostil para la humanidad en sí, porque los grandes consorcios multinacionales ganan. Por ejemplo, con la pandemia, hubieron como 4 sectores que ya eran ricos y se volvieron, pero ganaban a paladas, recogían el dinero. Las farmacéuticas, uno de ellos, por ejemplo, y los derivados, en esta guerra que está aquí, que ha explotado, que nos ha explotado en los ojos y no nos hemos dado cuenta aquí a la vuelta de la esquina, aquí en Europa, la industria de las armas están contentísimos. Ellos no quieren que termine la guerra. ¿Por qué va a terminar la guerra si genera grandes ganancias? Y así sucesivamente. La reconstrucción, por ejemplo, los grandes consorcios que ya están repartiéndose Ucrania, el mercado donde van a ir a construir. Eso es el capitalismo, una guerra voraz de quién es más capaz de comerse al otro. Por eso dicen el pez más grande se come el más pequeño. Solamente existe una especie de pez pequeño que come el grande, que es el pelícano. Pero bueno, no es el caso. El punto es esto, que en los modelos que sea, puede haber un desarrollo igual que no está vinculado, por ejemplo, la tecnología en este caso, y alguien puede crecer también individualmente y estar bien material y económicamente en cualquier modelo. No podemos decir, gracias al capitalismo soy rico. No, porque también cualquier otro modelo, si se esfuerza mucho, si trabaja mucho, convierte en un empresario honrado, también puede tener éxito. Entonces, no tenemos que poner como un demonio una cosa y otra. Lo que sucede es que hemos crecido con bastantes tabúes nosotros y con bastantes esquemas cerrados, que es así y es así. Por ejemplo, hemos crecido de que el socialismo odia las cosas privadas, odia a los empresarios, y que solamente reparten 2 libras de arroz al mes. Así hemos crecido. Yo pienso de que a veces son conceptos muy amarrados, sesgados, y que hay que romper muchos de esos mitos, que a lo mejor no es así. Lo que pasa es que se ha convertido en una religión, tanto el capitalismo como el socialismo, y eso ha intoxicado todo el desarrollo del pensamiento. Yo eso diría. Voy a comentar, Daniel Vázquez, los comentarios, dice, ¿cuánta razón tenía Marx en decir que los gobernantes solo son simples administradores? Dicho lo dicho y visto lo visto, sabemos que esa es una realidad, que son media docena los que mandan en este planeta redondo. Triste historia. Realmente Daniel Vázquez... Vale. ¿Ah? No, termina diciendo lo de Daniel y luego yo le hablo un poco con Handel Vale. de lo que ha dicho. Dice Daniel también, desde que se le dijo al hombre, seréis como dioses. Ahí inicia la historia de la ambición, de las riquezas. Luego la dialéctica de Jesús fue contra las riquezas. El cristianismo como alternativa dejó mucho que desear. De ahí sigue el socialismo utópico como alternativa y luego el socialismo científico, el cual falló estrepitosamente. Gracias, Daniel, por estar pendiente. Saludos allá hasta Estados Unidos, en la parte de Norteamérica. ¿Qué vas a comentar, Ramón? A ver, una cosa. Que yo sí veo, por ejemplo, que el capitalismo es como la... Bueno, primero, soy pobre. ¿Cómo? Primero soy pobre. porque ya pero es verdad. No es el capitalismo. No, a lo que me refiero es porque Andrés ha dicho, no, yo entiendo que una persona... A ver, primero, yo soy pobre. Simplemente, a ver, una cosa. Primero, entiendo que el capitalismo tiene un efecto que es al
al exacerbar la ganancia, ¿no? La búsqueda de la ganancia, sí que ha hecho que la explotación por la explotación se dé de una forma mucho más exacerbada. Pero el humano ha explotado a otro humano desde que es humano. O sea, el primer sistema económico que existe, si no me equivoco, es el esclavismo. Entonces, yo, por ejemplo, yo me plantearía que lo que nunca ha dejado de existir son esclavos. Porque hoy por hoy somos esclavos de otro modo, pero hasta cierto punto el que es pobre es esclavo. Entonces, o sea, no creo que el capitalismo sea el culpable de la esclavitud humana. ¿Cómo hablar de la clase media, Ramón? Eso no existe. Eso fantasmas del pasado. De cuando aquí había socialdemocracia y era socialdemocracia. Que son como economías emergentes que van a ser millonarios, ¿no? La clase media es economía emergente. La otra cosa es, en la historia yo creo que ha habido guerras económicas, ¿vale? Perdón, guerras que no son económicas. Pero la mayor parte de las guerras, en general, tienen que ver con una base económica. En el sentido de que lo primero que tú tienes que darle a un Estado es seguridad para generar economía. Entonces, al final, ya perdiendo simplemente eso, yo voy a enfrentarme a lo que me quita mi seguridad. Y después, que para mantener la seguridad económica de lo que yo necesito, pues yo voy a fajarme contigo si me hace falta. Pero eso no es algo del capitalismo, es una cosa que ocurre desde el pasado. Incluso ahora podemos ver guerras que no diríamos que son económicas. La guerra de Ucrania, económica, no estoy seguro de que sea. Económicamente, de hecho, probablemente sea algo muy absurda. Desde una perspectiva de voy a entrar en esta guerra por economía. Bueno, entonces, a lo que voy es a eso. Sí, pero es que eso es lo que hemos hecho siempre. Es verdad que el capitalismo tiene esa derivada negativa de que como explota con el objetivo de producir por producir y produce hasta el nivel de generar aire como el Bitcoin o las criptomonedas, ¿vale? Que se pueden convertir en herramientas, pero nacieron del aire. Entonces, como tiene esa capacidad, sí, existe la explotación también por esa explotación, sin más, por explotar, porque por explotarte te puedo generar más, ¿no? En ese aspecto es negativo, pero a lo que voy es posible que la humanidad hubiese llegado a las soluciones de muchas cosas tecnológicas, pero también te digo una cosa. Nosotros hoy por hoy no entendemos, esta es mi opinión, yo sé que habrá gente que dice que esto es por culpa de los aliens, pero el problema, no lo digo de broma, es que tampoco se sabe la respuesta, en plan, yo no creo eso, pero a ver, los egipcios construyeron las pirámides, o más bien no el por qué, sino el cómo las construyeron, es un problema al que se enfrentan 10 personas en el mundo hoy por hoy, 10 estudiosos, y son muy estudiosos, pero cuando se pone toda la población de Egipto a pensar cómo mover una piedra, ¿vale? Resuelven ese problema de una forma mucho más efectiva que 10 pensando retrospectivamente cómo podían llegar a esa solución en el momento. Porque el contexto es distinto, porque hay mucha más gente implicada por muchas cosas. Y he dicho lo de 10 exagerando, vamos, como una... ya me entendéis. Pero a eso voy, que entonces, las preguntas que se han generado por las guerras, por las necesidades de explotación, si quieres también, por la necesidad industrial de los países, todas las soluciones que se han llevado a cabo pudieron existir en cierto momento en la historia, a futuro, en un hipotético easy de que no hubiese habido un capitalismo. Pero se dieron en ese contexto porque existía capitalismo. En ese momento dado se dieron porque existía capitalismo o por otras cosas, pero me refiero, era un factor dentro de la mezcla. Es a lo que me estoy refiriendo. Y era un factor importante, porque al final es el modelo productivo del país en el que naces y eso ya estipula muchas cosas de lo que tú eres. Pero, entonces, Ramón, te pongo de ejemplo el caso de China, que es socialista y que ha pasado de tener aproximadamente menos 800 millones de pobres. Esto en China, en un sistema no capitalista. Entonces, y al contrario, en un sistema capitalista que lleva más de 50, y aquí te lo voy a revertir, más de 50 años, con millonadas de pobres cada año. Entonces, es una comparativa en tiempo real la que te hago, porque, por ejemplo, China es eso, o sea, llega el Partido Comunista y saca de la pobreza más de 800 millones de chinos con un
sistema no capitalista, vamos a dejarlo así porque yo no estoy de Vale. acuerdo, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Porque entonces le vamos a agradecer al socialismo que ha sacado más de 800 millones de personas de la pobreza, no así un sistema capitalista que ha venido desde hace más de años, décadas, Mira, el de otro toda la día vida, pues. nos lo dijo de un modo bastante profundo Walter, ¿no? Y yo, cogiendo esa respuesta que él mismo dio, y yo no diría que, al menos por lo que sé, que no es mucho de China, pero así de la impresión que tengo desde fuera, no es que tengan un capitalismo al uso aquí. Pero el qué es una cosa o qué es otra, en la práctica es muy borroso. Es decir, me refiero, cuando ves, por ejemplo, un país como Cuba, dirías, tienen una sociedad y una estructuración social socialista. Bueno, el socialismo se aplica del gobierno para el gobierno, en general. La gente tiene que vivir de un mercado ultracapitalista en negro, que se aprovecha del más mínimo resquicio para poder intentar sacar por vivir, ¿eh? Porque muchas veces yo no diría ni que es por egoísmo, es que tienes que, como se diría allí, tienes que resolver para comer. Entonces, ahí es la necesidad, es oferta y demanda todo el rato en la calle. Es puro capitalismo. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es a que... Pero lo que pasa es que también tiene mucho que ver, a ver, en el caso de Cuba, los bloqueos, ¿vale? obviamente la cantidad de personas que puedan habitar en el país, la misma... Sí, pero que la lo que misma, me por estoy ejemplo, la misma refiriendo es cultura. a eso. A lo que me estoy refiriendo es a eso, a que no podemos decir que esto es culpa de esto. Es que al país le va bien o mal, le va bien por culpa de esto. Es más, mira, si fuera el país, te diría que en cierto modo, China, si el país fuese capitalista, ¿no? Como decía el otro día Walter, porque al final no existen los medios de producción, no están en manos del pueblo, sino de una especie de oligarquía que son 10 y ya está, ¿vale? Entonces al final el valor está redistribuido entre 10 personas. Sí, no, por eso te decía que yo no es que esté de acuerdo con que China sea socialista, pero te lo ponía en comillas porque yo es que realmente para mí no es un sistema socialista, es un sistema capitalista a todas luces. Pero en el mundo se le ve como un partido comunista está y ha sacado, usted hacía la referencia, más de 800 millones de personas, pero era un ejemplo para como tenerlo en tiempo real, ¿no? Ahora mismo, comparado con el capitalismo voraz que dice Handel. No, yo pienso que está igual, ¿eh? O sea, me refiero, el capitalismo es mega voraz. Sí, eso yo no digo que no, pero simplemente pongo en valor las cosas que me parece que también ha tenido positivas, nada más. Eso es lo que decía, ¿eh? Y que creo que hay algunas cosas que se le achacan, que aunque sean exacerbaciones dentro de la propia dinámica capitalista, como lo que digo, la explotación, este tipo de cosas, es algo que no es propio del capitalismo. Puede haber otros sistemas como esclavistas, o sea, me refiero, habla Haití en el siglo XVIII, ¿sabes? Mira Haití, ahí lo que había. Eso era explotación, vamos, tela. Entonces, que vale, que no era a gran escala, pero también lo era. Entonces, a lo que voy es a eso. Y ahí es mercantilismo todavía. Ahí estábamos en el inicio del capitalismo más inicial. Eso, ahí la gente comerciaba con mercancías, no era del mismo modo. Entonces, no, por eso digo simplemente eso, a eso me refería, Andrés, que en general estoy de acuerdo con la crítica al capitalismo, porque me parece en muchos sentidos una mierda. Y aunque hemos desarrollado muchísimas cosas, la redistribución, por ejemplo, que existe de la riqueza es una puñetera basura. Que por eso también hemos conseguido cosas, ¿vale? Pero deberíamos de replantearnos un poco el mundo con el objetivo de ver que... De hecho, mira, a mí, por ejemplo, la IA y todo este tipo de cosas me parecen geniales, porque lo que nos dan muchas veces son herramientas para hacer cosas que antes no podíamos porque no teníamos el tiempo, por lo que sea. Pues mira, pues ahora las podemos hacer. Ahora hay gente que antes no podía producir que ahora puede. Son herramientas, ¿no? Estoy de acuerdo. Son multifactores en todo esto. Por ejemplo, los BRIC, volviendo al tema que nos ocupa hoy, no está ofreciendo un modelo diferente, alternativo al capitalismo. Es otra cara del mismo capitalismo. Por ejemplo, producir en armonía o con amistad con la misma naturaleza. Es decir,
los combustibles fósiles. Hablemos de combustibles fósiles. Hablemos de otro tipo de producción donde se necesita necesariamente sí o sí destruir la misma tierra para poder darle vida a los productos. Entonces, los BRIC van a un choque de hermanos, de iguales, entre ellos mismos, en bloques de economía. Lo que observo también, quizás en mi parte para ir cerrando, porque me voy retirando, es de que estos países llamados emergentes están creciendo de una manera desigual. Vamos al ejemplo Brasil y México, para citar dos. En México existen ciudades como Acapulco, el Distrito Federal y otras más que no tienen nada que desearle a las ciudades más desarrolladas de Europa. Pero a pocos kilómetros existen ciudades hundidas en la hipermiseria. Entre México, como en Rusia, como en Brasil, como en India, existe la extrema riqueza, extrema pobreza en un mismo territorio, en un mismo país. Y eso es bastante paradójico porque en Brasil existe una desigualdad sin precedente. Sin embargo, es uno de los países que va apuntando a ser uno de los ejes importantes de todo el continente americano. Entonces son multifactores que tienen que ver en la dinámica de la política, de la economía, de los juegos territoriales, ¿no? Geopolíticos, todo esto. ¿Qué va a pasar? De que no hay alternativa, muchachos. No, la humanidad no tiene una alternativa al capitalismo viable en este momento. Ya tenemos, por supuesto que tenemos, pero como cultura dominante, sí, diga. Perdona que te interrumpa, porque te voy a hacer aquí una pregunta, porque ¿qué capitalismo te gusta más? ¿El chino o el capitalismo que está ahora mismo? O sea, como dominante, ¿no? Ahora yo quiero retirarme diciendo una frase. Hemos llegado a la altura de la humanidad en el cual la gente podemos elegir con cuál cuerda ahorcarnos. No, y ahí cerramos todo. Vamos terminando, Andrés. Antes de terminar, voy a dar el último comentario que nos dejó Daniel. Excelente frase para terminar. La vas a decir de nuevo, Andrés. Dice Daniel, dice: la forma de administrar razonablemente los bienes, los griegos lo llamaron economía, pero la degeneración de proceder desmedidamente le llamaron crematística. A eso mismo Marx le llamó capital. Nosotros le llamamos capitalismo. Ese cáncer anida en lo más profundo del corazón de la media docena que manda el planeta. Entonces, Andrés. No, ya se me olvidó. ¿Qué es lo que había dicho? Cada quien escoge historia en el cual la cuerda con la que se busca. Muchas gracias por habernos escuchado. Ahora solo tenemos dos opciones. Así que nada, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de esta minuta. Cerramos con frase célebre que nos trajo Andrés. Nos vemos hasta la próxima. Se la copió Margarita. Cuídense. Hasta luego. Adiós.